Antes que nada, agradecerles al comité organizador por invitarme y compartir con ustedes un poco del trabajo que he hecho a lo largo de varios años ya en el área de la aviónica y recientemente en el área de wearables. Aquí está la parte de social media, no les voy a mentir, acabo de abrir la cuenta de Twitter ayer solamente porque me emocioné por la plática del joven de Twitter. Pero antes de que entremos de lleno al tema de Bionics y wearables, les voy a mostrar un pequeño clip de un programa de televisión mediados de los 70s, 80s, tal vez algunos de ustedes sean demasiado jóvenes para tenerlo, yo apenas era niño en aquel entonces, pero era emocionante ver eso en la televisión mexicana en aquel entonces. Stronger, better, faster. Más fuertes, más rápido, mejores. La promesa que la tecnología en aquel entonces de mejorar las condiciones del cuerpo humano para ser casi un superhéroe. Hoy no es solamente ciencia ficción. Entre 30 y 40 años se ha convertido en una realidad. Obviamente hay mucho por hacer, pero la tecnología hoy en día permite al ser humano no solamente reemplazar las capacidades que han perdido, pero aumentarlas de tal manera que puedan acceder a condiciones superiores a las que el cuerpo humano de manera natural tiene. Estos son algunos de los ejemplos que hoy en día la gente común que ha sufrido o que tiene alguna de estas condiciones puede adquirir. Brazos robóticos, piernas robóticas, órganos biónicos como el ojo, o inclusive trajes exoesqueléticos que le permiten al usuario cargar cantidades enormes de peso. Tan es así que a finales de este año, en octubre, se va a celebrar la primera competencia internacional llamada Cybathlon, en donde gente que hoy en día se le podemos considerar como cyborgs, competirá para celebrar que son diferentes, no son agentes paralímpicos, no son able bodies, pero van a celebrar la nueva condición que es redefinir el cuerpo humano. Qué interesante. Pero no es una coincidencia que esto sea una realidad el día de hoy. Y para la gente, digamos, común y corriente, ¿es necesario tener alguna de estas condiciones para poder acceder a esos superpoderes? Y la respuesta es no. Hoy en día, la promesa de la tecnología de wearables es tal que podemos redefinir la condición y la capacidad del ser humano de pies a cabeza, con todo tipo de tecnologías que se están abriendo en el mercado. Lentes inteligentes, hablaremos posteriormente con Juan de los textiles y ropas que se han integrado nuevas tecnologías. Tom hablará de dispositivos en los pies, zapatos innovadores que incluyen electrónica y demás. Estamos acercándonos a un tiempo en el cual el cuerpo humano se va a poder hacer retrofit completamente a través de este tipo de tecnologías. Pero como les decía, no es una coincidencia, porque resulta que estamos viviendo tiempos fascinantes en donde una serie de tecnologías están convergiendo al mismo tiempo. En ingeniería se le llama singularity point, el punto crítico a partir del cual surge una explosión creativa de innovación en el que se puede realizar todo tipo de soluciones a problemas que ayer veíamos. Rafa platicaba de cómo están utilizando condiciones en tiempo real para manejar las condiciones de los futbolistas. Catherine nos hablaba del impacto que el deporte tiene en el aspecto público cuando se innova a través de ese tipo de tecnologías. En fin, la cuestión social de la que mucho se habló, technology convergence. Tiempos realmente fascinantes para todos los que estamos viviendo aquí hoy en día. Pero resulta que también esta convergencia me permitió a mí desarrollarme de manera profesional en Estados Unidos, creando muchas de las tecnologías de punta en el área de la aviónica. Yo trabajé por más de 7 años en el MIT, haciendo una investigación científica, desarrollando piernas artificiales. Esos son algunos de los ejemplos que llegué a desarrollar en el laboratorio de biomecatrónica. Y estos son algunos de los videos del trabajo que había realizado en aquel entonces. Vemos cómo estas piernas pueden sustituir la funcionalidad que una vez el ser humano perdió, a través de sistemas robóticos que pueden entender cuál es la intención del ser humano para poder adaptarse a la condición del terreno y a lo que estamos viviendo. Ese fue mi asesor, Hugh Herr,
muchos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar de él. Es una persona increíble, double amputee, abajo de la pierna, y que todavía hace cosas increíbles como escalar montañas en el norte de Italia, en fin, customizándose sus piernas para poder acceder a las rutas que antes jamás puede ser. Algunos de ustedes son deportistas extremos y le encanta la escalada, pues él es en el momento cuando sufrió el accidente era uno de los top en el mundo. Y la investigación que ha desarrollado en este grupo de investigación en su momento fue reconocida por Time Magazine como mejor invención del año en el 2007 y posteriormente parte de mi trabajo doctoral se consideró como MIT's Next Bionic Breakthrough. Y ese es el trabajo que había realizado, como les comentaba, en MIT. Pero no contento con el simple hecho de realizar tecnología que sustituya al cuerpo humano, me interesaba entender un poco más cómo la tecnología puede ayudar a las personas tal como nosotros para aumentar las capacidades. Y es cuando empecé a involucrarme un poquito más en el tema de wearables, desarrollando exoesqueletos suaves, un principio también de textiles, no necesariamente sensores flexibles, que le ayudara a la gente a medir las condiciones del movimiento, ¿no? Actualmente se están utilizando muchas de estas tecnologías para medir los movimientos de los pitchers, qué tanto corren, en fin. Muy interesante, pero todo esto era a nivel académico. Y ayer platicábamos, Munir platicaba de los 3 puntos principales que dan a la innovación, y uno de ellos era asumir el riesgo, embrace the gap y quick learning. Y todos esos principios resulta que cuando decido cambiar de una trayectoria académica de investigador, profesor, en fin, me cambio a una compañía pequeña, en realidad, Kopin, pero que ha estado involucrado en el aspecto de innovación por más de 30 años. También resulta que muchos de ellos son egresados de MIT y demás, pero desde hace 30 años. Y el reto ahí pues era utilizar las tecnologías de semiconductores, que es una compañía que se dedica a eso, en el ámbito de tecnología móvil, y microdisplays o paneles de cristal líquido para muchas aplicaciones. Y resulta que esta cuestión de wearables, en especial las gafas inteligentes, no son tan novedosas como nosotros creemos. Resulta que IBM en el 95 empezaba a vislumbrarse lo que hoy conocíamos como Google Glass y demás, pero hablábamos de la convergencia de tecnologías. En ese entonces no existía the Internet of Things, no tenía cloud computing, no existían muchas de las cosas que hoy hacen de eso una realidad. Y entonces mucho del enfoque del trabajo de la compañía se dedicó al aspecto militar, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Top Gun? Cómo podían monitorear los diferentes enemigos y demás. Bueno, todo ese tipo de displays de realidad aumentada es el tipo de tecnologías que se están desarrollando en Kopin. Mi trabajo, pues, desde mediados del 2013, cuando esta compañía me contrata o nos encontramos por azares del destino, es redefinir los retos. ¿Cómo puede ser que una compañía con este historial, en esta herencia tecnológica, no podía competir en el área de wearables y simplemente estaba proveyendo de componentes a las compañías grandes que no tenían ese historial de desarrollar este tipo de productos? Entonces el reto que yo tuve era integrar todo este tipo de tecnologías y desarrollar productos que vayan enfocados al mercado del consumidor. Vaya reto, sobre todo haciendo piernas biónicas, ahora lentes inteligentes. En fin, pero resulta que los principios de diseño de wearables coincidían mucho con los principios de diseño de estas cuestiones biónicas y artificiales. El objetivo principal era darle al usuario o al paciente una experiencia seamless, sinergética con su cuerpo. No solamente hablar de función, no solamente hablar de interfase, no solamente hablar de diseño, sino de la combinación de todos estos elementos con ese objetivo en común. Un ejemplo, una analogía, cuando las personas que estas no tenían piernas, ellos no estaban conscientes de dar un paso a la izquierda, un paso a la derecha. Nosotros no estamos conscientes cuando estamos caminando, simplemente lo hacemos. No estoy diciendo pie izquierdo, pie derecho. Y entonces estos dispositivos eran lo suficientemente inteligentes para capturar esa intención y simplemente lograrlo. Seamless experience. Pero los diseños de principio los podemos dividir en 3 categorías principales para la área de wearables con la misma mentalidad o el mismo theoretical framework: intención e inteligencia. Los dispositivos inteligentes tienen que tener la capacidad de medir la intención del usuario y de manera inteligente conocer el contexto en el que se encuentra
para posteriormente, segundo punto, comunicar qué es importante para él y poder responder. Y hablamos de interacción. ¿Cómo es que estos objetos inteligentes interactúan con el usuario? Ayer Catapult hablaba de los chalecos en los que están midiendo las diferentes condiciones y posteriormente los usuarios a través de un dispositivo móvil podían interactuar con los datos que habían generado momentos anteriores. Y finalmente, algo que ha sido muy criticado en el aspecto de wearables, que es modificación del comportamiento. ¿Cómo podemos realmente impactar el comportamiento de la persona que está utilizando esta tecnología, pero a largo plazo? Muchas veces hemos leído últimamente en los noticieros que la gente que utiliza el Fitbit o las bandas, 3 meses después que las adquieren, ¡pum!, al cajón, ¿no? Se aburren de medir los pasos, se aburren, necesitan más. Y estamos hoy en día, hablaba ayer Juan, fútbol, en esta necesidad de constantemente estar consumiendo información, pero no información chatarra. Y es entretenimiento al final de cuentas, pero entretenimiento positivo. En este caso tenemos que tener la necesidad de constantemente estar aprendiendo y hacer uso positivo de la información que esta tecnología nos está dando. Y es por eso que me enfoqué principalmente en el área de los deportes, wearable in sports, de laboratorio al campo. Hoy en día la promesa de wearables en el área de los deportes y la innovación en el deporte es grandísima. Podemos impactar, hoy veamos, 0 lesiones de estar en el número 39 en el área del Valencia o en otro de los equipos profesionales con el uso adecuado del análisis de datos. Y no es coincidencia tampoco que el área de Sports, Health and Fitness es el mercado número 1 en wearables hoy en día y es el que ha impulsado las innovaciones que se están diseminando en el resto de los campos, ¿no?, industriales y demás. Pero mi enfoque ha sido más que nada en el área de gafas inteligentes, augmented reality. Y se ve, estas son unas gráficas del análisis que se han hecho por analistas de cómo el mercado va a crecer. Munir nos habla también de billones en menos de 4 años en el área de wearables. Y augmented reality o headsets no es la excepción. Iris también nos presentaba una nueva experiencia en la NFL utilizando realidad aumentada para interactuar con los fans. Y es verdad, hoy en día estamos saturados de todo tipo de gadgets. La oferta que existe en el ámbito de gadgets, en especial en la cuestión de wrist, que es la definición de wearables hoy en día, toda la cuestión es clara. Pero como habíamos inicialmente, es más que eso. Y tendremos 2 grandes speakers que van a hablar de las diferentes dimensiones que wearable está tomando hoy en día. Entonces, cuando empecé a desarrollar este tipo primero como investigación, digamos, proyecto, exploración, demostraciones, tenemos que ver, bueno, qué estaba disponible en el mercado. Lifestyle, Specific, está el Microsoft HoloLens, o para el deporte, existe realmente, pero todos en algún momento les faltaba algo, algún componente crítico, quisieran de su aplicación una major adoption, ¿no? Todavía los nichos son demasiado pequeños para que se logre un return on investment, que siempre en las compañías grandes es lo que están buscando. ¿Cuánto dinero le voy a invertir y en cuánto tiempo puedo regresar la inversión? Que de cierta manera eso también reduce la cantidad de innovación que se puede generar, ¿no?, por las limitaciones que se pueden. Es entonces que a partir de la exploración de demostraciones creé Solos, una marca y un producto de gafas inteligentes dedicadas especialmente para el ciclista, y yo le llamo élite, pero no estoy necesariamente refiriéndome al profesional, sino aquel ciclista que está realmente el die hard, emocionado de mejorar su rendimiento a través de la tecnología. Y este es varias imágenes de esa marca. Entonces hablábamos de ese emprendedor, ¿no?, dentro de una compañía. Entonces tuve que crear una marca completamente diferente para poder acercarme al usuario y poder realmente ser auténtico. Yo no soy ciclista, pero veremos en los próximos slides cómo es que por proxy me estoy acercando a ese usuario. El producto todavía no está disponible de manera comercial y hay razones muy claras por el cual. Este es el hashtag, por cierto, soloswearables.com. Pero ¿qué es Solos Wearables? Gafas inteligentes que primero que nada son gafas, ¿no?, lentes. No estamos hablando de tecnología que parece ser o se parece a ser gafas, no, son gafas. El material, los lentes son iguales o mejores de los top que se pueden conseguir, ¿no?
materiales militares, thermopolymers de los que están en Material Science, los lentes intercambiables. Pero más que nada también estamos integrando tecnologías críticas o claves que van a hacer de esa interfase con el usuario una interfase seamless de la que platicábamos anteriormente. El display, que es el expertise de la compañía, la cuestión de audio, de interfase a través del habla, en condiciones de alto ruido, sobre todo en la carretera y demás, son críticos. Y una serie de mecanismos, tengo aquí un par de gafas que tal vez hablen mejor. Oh. Ponemos aquí. Estas son las gafas. No es un sistema que se adapte simplemente a las gafas ordinarias, es un sistema completo. Se adecua a la visualización. El balance, importantísimo, no estamos creando un peso. Y vamos a ver otro tipo de tecnologías que estamos utilizando que también son innovadoras de manera individual. La arquitectura de esto es muy similar a ciertos smartwatches, no todos, que le permiten ser muy flexibles. Estamos dependiendo de la tecnología móvil como el hub de los sensores que los atletas hoy en día tienen. Speed, cadence, power, sensores de velocidad, de cadencia, de poder en los pedales, heart rate, monitores cardíacos y nuevos sensores que se están integrando cada día más en sensores de monitores de concentración de oxígeno. Muchos de los atletas están midiendo cada día esa concentración como métrica vital. En fin, todo eso se pasa a través de una aplicación que nosotros hemos desarrollado y que posteriormente se personaliza para la información que al usuario particular necesita en ese momento dado. La experiencia que estos atletas tienen es de realidad aumentada, es una imagen virtual que se proyecta en el espacio, pero sin interrumpir la visión más allá. Hablábamos de las tecnologías críticas que hacen esto que sea diferente al resto. Como les comentaba, tenemos que empezar literalmente desde cero. No podemos utilizar las baterías comúnmente porque alguien que está en la bicicleta por más de 6-7 horas, las baterías actuales que pueden caber aquí no son lo suficiente, al menos que queramos tener una batería enorme que añadiría peso al sistema. Estás hablando de menos de 50 gramos en producción final. La cuestión de la óptica, resulta que tuvimos influencia de cuestión de dispositivos médicos para analizar exactamente cuál era la dilatación de la pupila para no interrumpir el campo visual del atleta, para que a la vez que estuvieran recibiendo la información pudieran también enfocarse en el camino. Para aquellos que utilizan lentes, sobre todo de este tipo de marco grueso, después de 3 segundos de estar utilizándolos, el cerebro elimina el marco, simplemente estás viviendo. Pero si cambias el enfoque, rápidamente ves, sí tengo un marco. Es exactamente el mismo tipo de cambio de enfoque de la pupila que hace que tengas acceso a esa información visual, ¿no? Integración de bocinas dentro del marco que le permite al usuario no solamente observar, sino escuchar directamente indicadores inteligentes para mejorar su rendimiento. Se está acercando un bache o acelera o tu condición cardíaca está excediendo el máximo para este tipo de entrenamiento. Todo eso a través de las gafas, ¿no? Hoy en día hablábamos del real-time feedback, súper importante para mejorar la condición del atleta. No podemos esperar segundos o días para hacer uso de los datos, para que después el atleta diga, ¿qué estaba haciendo en aquel momento para poder cambiar mi comportamiento para mejorar en el instante? Lo tengo que realizar en el momento que lo estoy haciendo a través de mecanismos inteligentes que están viviendo hoy en día. Hablábamos del cloud. Y esta es más o menos la experiencia que tendría el usuario al manejar la bicicleta, una imagen virtual que le permitiría ver más allá. Aún sin ser producto, hemos capturado la imaginación de los medios a lo largo y ancho de los Estados Unidos y algunos sitios internacionales. Es increíble que con la presencia de Google Glass en el pasado, hoy en día hemos tenido este tipo de reconocimiento. Y creo que es precisamente por los principios de diseño a los que he platicado y a los que nos hemos enfocado. Pero no hemos diseñado esto de la misma manera que un científico desarrolla su tecnología, en un laboratorio, sin tener acceso finalmente a los clientes. Munier hablaba también de qué tan importante es acercarte al cliente y saber cuál es la necesidad. Hablabas de los árbitros ayer, el papelito y demás. Exactamente.
el atleta tiene condiciones muy particulares que necesita resolver. Y qué mejor que trabajar con el equipo de ciclismo de los Estados Unidos, que ya hablábamos, menos del 1%, 0.04% es la diferencia entre tener medalla y no tener medalla. Y si nosotros podemos contribuir a reducir ese porcentaje para que puedan mejorar lo que lograron en Inglaterra, en London, hace 4 años, estaremos por servidos. Para los que se perdieron el video, esta es la diferencia en centésimas de segundo que le dio el equipo de los Estados Unidos la medalla. Y este es un pequeño video que captura la emoción de esa carrera. Entender al atleta, saber cómo vive día, noche, cómo entrena, qué es importante, crítico para el diseño de un producto que realmente va a tener un impacto en el desempeño profesional que se va a realizar próximamente en Brasil. Pero no estamos solos. En este journey que empezamos hace 1 año y fracción, hemos tenido el privilegio de trabajar no solamente con el equipo de ciclismo de los Estados Unidos, pero de organizaciones como IBM, que han puesto su gran grano de arena, si no la mayoría de la arquitectura, para hacer y explotar uso de las tecnologías que ellos utilizan de manera industrial para darle solución al problema que el equipo tiene. Ellos pueden conectarse a través de la cloud, personalizar los datos y el funcionamiento que tiene, y nosotros capturar esa información y personalizarla al atleta. Estos son ejemplos de algunos de los métricos que están dando, sobre todo cuando van a 35, 40 millas por hora. Es imposible enfocarte a una cantidad de datos muy rápido. Esto, para los que son ciclistas, tal vez conozcan el concepto de matches burn. Cada ciclista tiene cierta cantidad de cerillos que corresponde a la energía que tiene. Conforme vayan pedaleando, fuerte o bajo, estos cerillos se van prendiendo. Cuando dejas de tener cerillos, ¡pum!, estás completamente exhausto, ¿no? Entonces quieres llegar a ese nivel óptimo de desempeño cuando llegues a la competencia. Y este es un ejemplo más o menos de qué es lo que se vive dentro de la competencia para ganar. Citius, Altius, Fortius, las 3 palabras con las que se comenzó el Summit el día de ayer. Más rápido, más alto, más fuerte, mejor. La promesa de la tecnología para mejorar la condición humana. Creo yo que estamos en momentos fascinantes en la que la tecnología wearable podrá llegar y acercarnos más a esa experiencia biónica de la que hablaba para ser todavía mejores seres humanos. Muchas gracias.